compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila. Bienvenidos a una emisión más de Decisiones Vitales. Muchas gracias a todos los disponibles por acompañarnos cada martes a la 1 de la tarde. Y recuerden que este mes de noviembre lo vamos a dedicar a los duelos, los diferentes tipos de duelos. Hay que ver la gran variedad que existe en ellos. Y pues el día de hoy hablaremos exactamente sobre el duelo crónico. ¿Usted sabe qué es? ¿Cuánto tiempo es la cronicidad o el tiempo para diagnosticarlo como tal? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Pues este y más respuesta nos dará el día de hoy nuestra especialista invitada. Recuerden que estamos en la Ciudad de México, que tenemos un teléfono que es el 55 46 31 3307 y un correo electrónico que respondemos para todas sus inquietudes, preguntas y consultas, que es info@suicidología.com.mx. Y le damos la bienvenida a Mariale Buenfil. Hola Alejandro, pues bueno, pues justamente siguiendo en este mes de noviembre que estamos tocando varios temas del duelo, pues hoy nos toca el duelo crónico, ¿no? Y pues vamos a ver cómo muchas veces un duelo puede perdurar durante el tiempo. Quisiera recordarles que nos encontramos en todas las plataformas de podcast y redes sociales como Suicidología. Y en YouTube nos encuentran como Alex Águila Tejeda y en suicidología.com.mx pueden entrar pues para ver más contenido, cursos, diplomados, artículos que hablan sobre el suicidio. Muchas gracias, Mariali. Y efectivamente, pues el duelo no debería de ser eterno. Digo, para eso trabajamos los tanatólogos. La idea es ayudar a la persona a atravesarlo y que no se quede, que no se estanque. Por ello, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Qué gusto que estés con nosotros. Yo quiero que la gente sepa un poquito de tu gran trayectoria. Eres terapeuta individual, familiar y de pareja, y que Elizabeth López Loyola tiene como formación licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac, especialidad en terapia familiar y de pareja con enfoque sistémico humanista en el Instituto Personas, maestría en estudios sobre suicidio en el Instituto Mexicano de Psicooncología, por mencionar algunas de las trayectorias y áreas que has abarcado. Tienes muchas herramientas, Liz. Cuéntanos cómo entendemos, cómo identificamos eso de el duelo crónico. Mira, un duelo crónico es un duelo que se sale, como bien lo decía Mariale, que se sale completamente del tiempo, ¿no? Muchos autores manejan que el tiempo de manejo de un duelo es de 1 año a 1 año y medio. Hay una sensación de que este duelo no se resuelve, de que no se está realmente llegando a una resolución. Y esto de que no se resuelve no quiere decir que yo ya me olvido de mi ser querido, porque a veces pensamos que así tendría que ser, y no, o sea, el dolor ahí va a estar, la ausencia ahí va a estar, y lo vamos a seguir extrañando, pero no de la misma forma, no con la misma intensidad, ¿no? Y por supuesto, el vínculo con esa persona influye mucho en la forma en cómo nosotros vamos a elaborar ese duelo, porque no necesariamente tiene que ser un vínculo consanguíneo, ¿no? Habrá a lo mejor la muerte de algún amigo que me duela más que la muerte de un hermano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el vínculo emocional era muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces, en el duelo crónico la persona está consciente de que no puede concluirlo. Ella sabe que ha pasado mucho, mucho tiempo y obviamente sufre, y hay autores y estudios que dicen que entre el 10 y el 20% de los duelos se van a complicar, ¿no? Son los que se van a complicar y que van a estar relacionados a problemas de salud y problemas relacionales. Nos va a generar problemas relacionales
obviamente con las personas con las que tenemos contacto diario. Aquí me gustaría, por ejemplo, compartirles que hace algunos años yo tuve una paciente que venía justo con un duelo crónico. ¿Qué fue lo que pasó con ella? Es que su marido murió en un accidente, intempestivamente, fue imprevisto. Y después de que él muere, ella se queda obviamente con dos hijos, además en una etapa muy complicada sus hijos, porque el más grande cumpliendo, a punto de cumplir 15 años y la más chica a punto de cumplir 13, ¿no? Entonces, en edades muy complicadas, adolescencia y pubertad, entonces son edades muy complicadas. Y además se queda con una circunstancia muy compleja, porque la camioneta en la que él iba, en la que pierde la vida, pues la estaban pagando. Y entonces quedó a nombre de ella. La hipoteca de la casa estaba a nombre de ella. Y así fueron muchas cosas que tuvo que empezar a resolver y que no le permitieron empezar a tener este duelo como tendría que ser, a hacer este proceso de duelo como tendría que ser, ¿no? Porque tenía que resolver muchos asuntos pendientes, además de la forma en la que muere su marido, ¿no? Para que el duelo crónico se establezca, quiere decir que el tiempo no ha ayudado o no hemos trabajado bien con la situación del tiempo. Sí, 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 sí. Es que hay que acordarnos que el duelo es un proceso, ¿no? Siempre una pérdida nos va a generar, por supuesto, dolor y una serie de cuestiones, ¿no? Pero el duelo es un proceso. Y cuando nosotros no podemos concluir ese proceso es cuando se vuelve crónico. Esta paciente vino conmigo después de, tenía como año y medio más o menos. Ella decía, estoy muy delgada, por eso hablábamos de que empieza a generar problemas de salud. Estoy muy delgada, no puedo dormir, no, o sea, empieza a generar un montón de conflictos. En mi trabajo me genera conflictos, esta parte que hablábamos relacional, ¿no? O sea, porque entonces de pronto estoy distraída y entonces no estoy rindiendo lo suficiente en mi trabajo, tengo problemas con mi mamá, tengo problemas con mi hermana, tengo problemas con la vecina, tengo, ¿no? Todo el mundo me dice que no puede ser posible que siga llorando, que siga estando así. Y entonces ella estaba consciente de que el duelo no lo había podido concluir, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar en este proceso y que entendiera ella por qué motivos y por qué razones no había ella podido tener un proceso normal de duelo. El tiempo es también esta forma de abordarlo, porque con el caso que nos compartes, yo también tengo casos muy similares en donde el duelo crónico ha golpeado, digo yo, o afectado otras áreas de vida, el área laboral, el área de la salud, el área familiar, el área social, el área afectiva. Es decir, como traes cargando esa enorme roca de duelo, Sí. todo se convierte en conflicto, ¿no? Sí, 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 es muy complicado. Y por eso es duelo crónico, duelo complicado, decíamos duelo patológico, podemos poner varios nombres, ¿no? Entonces, digamos que en el duelo crónico la persona ya no es tan adaptable, ¿no? O sea, en el área social, laboral, como nos decía ahorita Alejandro, o sea, ese puede ser una de las pautas que nos pueda hacer como pensar, híjole, a lo mejor ya estoy entrando en un duelo crónico, ¿no? Exacto, exacto, en un duelo crónico. Se tuvo que abocar a resolver todas esas circunstancias que generó la muerte de su marido para poderla resolver y dejando a un lado el duelo, ¿no? A veces también no es que tengamos todas estas circunstancias, sino que nos cuesta mucho trabajo conectarnos con las emociones, con todas las emociones que genera una pérdida, y entonces dejamos igual a un lado el duelo y hacemos como que pues no pasó, o decimos, no, ya, es que ya elaboré el duelo ahora sí que un duelo express, ¿no? Realmente no estoy haciendo este proceso del duelo como debiese ser, y entonces eso va a repercutir en un duelo crónico. ¿Y qué tanto también podría pasar que el duelo fuera demasiado impactante o demasiado fuerte para la persona, como el duelo de un hijo, por ejemplo?
y esto a lo mejor active pues ciertas depresión en la persona, ¿no? Sí, tiene que ver mucho con esto, o sea, me contacta con esta parte donde yo siento que esa muerte sería como injustificable. Y uno de los problemas es que lo único certero que tenemos es que nos vamos a morir. Y si estamos vivos, en algún momento vamos a morir, pero nos cuesta mucho trabajo conectar con esta relación de vida y muerte. Ujú. Y que en cualquier momento, cualquiera de nosotros puede perder la vida. Pero como bien decías, Mariale, cuando es la muerte de un hijo, pues muchas veces viene esta negación, esta dificultad para afrontar el duelo, para afrontar la pérdida, ya ni digas el duelo, la pérdida, ¿no? Y entonces nos quedamos con pues con esa idea de que pues no debió haber pasado, cómo pasó, cómo ocurrió. Cuando nosotros nos enfrentamos a un duelo, hay una desintegración interna, la tenemos que vivir. Nosotros somos seres que tenemos que vivirla en cuatro esferas, que es la biológica, la psicológica, pues somos la social y la espiritual, ¿no? La biopsicológica, social y espiritual. Y entonces, cuando nosotros tenemos esa negación, no estamos tocando todas estas esferas. O sea, nos quedamos en una sola dirección y entonces no tocamos emociones y esto puede, como decíamos hace ratito, impactar de tal forma que entonces todo sea nada más en un solo sentido y entonces empiezo a somatizar y entonces empiezo a tener enfermedades. ¿Por qué? Porque el origen de mis enfermedades no son físicas, sino son emocionales. Es el dolor ante el no poder enfrentar el duelo, porque pues ¿cómo voy a enfrentar la muerte de mi hijo? ¿No? Es algo tan doloroso que no lo quiero tocar. O esta afección a lo mejor cognitiva. Y entonces empiezo a tener obsesiones o pensamientos rumiantes, pero ¿por qué? ¿Cómo? No, esto es muy difícil, esto no debió haber pasado. Y entonces empezamos a tener pues este tipo de somatizaciones o estas ideaciones muy, de pensamiento donde todo el tiempo, entonces no puedo avanzar, me quedo ahí atorado en un círculo, como si estuviera suspendido en el aire, nada más, ahí, y me quedo ahí atorado. ¿Hay personalidades más tendientes a cronificar los duelos? Estaba yo pensando en aquellas personas que pues todo lo hacen tragedia, que son exagerados, medio histéricos, diríamos, desde el punto de vista psicopatológico, que pues facilita o lleva esa personalidad a que cronifiquen el duelo. ¿Es así? Sí. Aquí no podemos, no, o sea, no podemos dejar de hablar de biologías. O sea, que una tiene que ver con la biología, ¿no? O sea, y está comprobadísimo que hay biologías que pueden soportar más cosas que otras, ¿no? Otra parte es, como bien decías, toda esta parte de mi historia de vida. Y mi historia de vida eh, a lo mejor porque se suma a que no tengo una biología tan, que soporte tanto el dolor, ajá, pues todo lo siento con gran intensidad, aunque sea muy pequeñito, ¿no? Entonces tiendo a magnificar todas las cosas y entonces es para mí muy difícil afrontar pues un duelo. Todos conocemos a personas que son tan resilientes, de verdad, que tienen la habilidad y la capacidad de ser tan resilientes y que han vivido cosas, pues uno no se imaginaría y que se pueden reponer y que se pueden reponer y que se pueden reponer. Y hay personas que con algo muchísimo menor no salen y se quedan ahí atoradas y se quedan y ya no salieron. Entonces es muy importante, ¿no? O sea, hay personas ahora así que con mayor fuerza, mayor resiliencia, pero y en el caso de los niños, que al final, pues sí, o sea, hay, no sé, un niño de 3 años, de 4 años, pues tiene un desarrollo emocional mucho menor, ¿no? Y que falleciera alguien muy cercano, hasta un cuidador, un padre, etcétera,
O sea, también sería como muy propenso a que pudiera ser más crónico el duelo. Pues mira, ahí yo creo, y que volvemos a lo mismo, que no estamos tan conectados con las pérdidas y con esta cercanía hacia la muerte. Se le explique al nivel de la edad del niño, porque hay que acordarnos que cuando nosotros somos niños estamos en desarrollo de nuestra parte cognitiva, pero nuestra parte emocional, esa desde que nacemos la tenemos a todo lo que da, ¿no? Y entonces, si nosotros no le explicamos a un niñito lo que está pasando, lo que tendemos a hacer justo es, nos quedamos callados, ni siquiera le explicamos, o decimos la abuelita se fue de viaje o se fue simplemente, y entonces el niño lo vive como un abandono. Y entonces cuando vuelva a tener una pérdida, va a ir generando justo esto que decíamos, esta estructura como más débil a afrontar ciertos sufrimientos o cosas dolorosas, ¿no? En esto que menciona Mariale, a mí me parece importante recalcar, Liz, y te pregunto, yo me imaginé escuchando a Mariale a un niño, ¿no? Efectivamente, que se le muere papá, la abuelita, la mamá, alguien, va a influir entonces la familia para que el niño cronifique o no el evento del duelo. Sí, 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 porque debemos recordar que un niñito depende mucho del entorno familiar, ajá, que son justo los que cuidamos, ¿no? Los que le damos ese soporte emocional. Y si yo como adulto no estoy preparado para enfrentar ese duelo, pues ¿cómo puedo acompañar a mi hijo, ¿no? O a mi nieto o a mi sobrino, que es muy cercano a mí, si yo no tengo esa fortaleza para afrontar ese duelo? Si yo vengo de una familia que es evitativa ante el dolor, y debemos recordar que la vida pues tiene cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Luego, las películas mexicanas recalcaban mucho que el duelo se debía cronificar, donde se muere el papá y la mujer queda joven, viuda, pero se viste de negro eternamente, ¿no? Y dice, y Ajá. si tu padre viviera, y si tu padre viviera, mostraban mucho esa parte de que no se resolvía el duelo, la mujer no se volvía a casar, el cuadro del papá y quedaba en la sala eternamente. Esto no ayudaba, ¿no? Para la resolución de un duelo. Exacto, ahí pidiéndole permiso a la foto del papá ahorita que Sí, decías, ¿no? sí. De si nos da permiso de que hagamos esto. Y es justo cuando tendemos a momificar todas las acciones y que entonces esto es muchísimo más fácil que se convierta en un duelo complicado, como bien dices. Mantenemos la recámara intacta, no se mueve nada, no se tira nada, e incluso seguimos hablando como si estuviese. Ahora que es muchísimo más común que incineremos en vez de enterrar, de hacer un entierro, que es muchísimo más común que incineremos, pues hay quien mantiene las cenizas en casa. Sí, que se cronifica por la forma en cómo se ha abordado el duelo. En ese ¿Sí? sentido, Liz, para que la gente sepa exactamente, y ya nos tocaste varios puntos de qué es lo que no se debe hacer, esa situación que no ayuda a resolverlo, ¿qué sí ayudaría? ¿Cómo la gente puede evitar que ese duelo se vuelva tan pesado de tanto tiempo como hoy lo vemos en el programa del duelo crónico? 4 puntos que o sea, que debemos de tocar y seguir para que realmente podamos llegar a una etapa resolutiva del duelo. Una es, obviamente va a haber un aturdimiento y un choque al principio ante una pérdida. Y debemos recordar que estos duelos traumáticos son por muertes súbitas, ¿no? Ajá, que son, por ejemplo, un asesinato, un suicidio, como decíamos hace rato, la muerte de un hijo, la muerte de un niño, de un joven, que son cosas que decimos, esto no debía suceder, o una tragedia colectiva, ¿no? O sea, una familia que murió en un accidente, o dos hijos que se mueren en un accidente, cosas así. ¿Cómo lo podemos enfrentar para que no se convierta en un duelo crónico? Una, pues conectarnos con este aturdimiento y con este choque ante esta pérdida. Uh-huh. Y después
este aturdimiento, pues es esta parte que siempre hablamos, ¿no? Esta negación, este sentir, no, esto no podría estar sucediendo, cómo pasó, o sea, permitirme estar en esa etapa de choque y aturdimiento. Finalmente, esas respuestas de evitación las tenemos siempre, ¿no? De decir, híjole, me voy a dormir y esto va a ser como un mal sueño, como una pesadilla, esto no puede estar ocurriendo, esto no me pudo haber pasado a mí, esto, ¿no? Y entonces sí contactar con estas respuestas de evitación. ¿Por qué? Porque cuando yo contacto con estas respuestas de evitación, lo que estoy haciendo es conectar con las emociones que me generan. Y nosotros tenemos que conectar con estas emociones de manera correcta. Y entonces, si estoy enojado, pues manifestar mi enojo, contactar con todas mis emociones y decir estoy enojado, estoy triste, estoy pues muy dolido, o sea, lo que siento, ¿no? La tercera sería una conexión con la integración de lo que sucedió. Ajá. Y entonces es poder mirar todo lo que pasó. Por ejemplo, en el suicidio de un hijo o de una persona cercana, ¿no? Es el poder entender que no pude mirarlo, quitarme la culpa, y entender que, pues, fue una decisión también de mi familiar cercano y que no es que yo haya hecho caso omiso, sino que no tenía la información como para darme cuenta de lo que pasaba. Integrar esta parte de todo lo bueno que me dejó, el aprendizaje que me deja, todos los momentos que vivimos, o sea, hacer como una conexión, por eso dice una conexión integral de lo bueno, de lo malo, de lo que duele, de lo que no duele, de todo lo vivido, de todo. Ajá. Y ya por último sería ahí un crecimiento y una transformación. O sea, cuando puedo integrar todo esto, entonces puedo entender, como decía, que fue una decisión, que no pude evitarlo, porque no tuve la información correcta y que si le hubiera tenido, pues quizás sí lo hubiera podido evitar, o si hubiéramos buscado el apoyo adecuado, lo hubiéramos podido evitar, pero bueno, que en ese momento pues no tenía yo los elementos y que pues desafortunadamente así sucedió. Y entonces puedo tener una transformación y entonces a lo mejor lo trasciendo ahora ayudando a otras personas. Cuando nos quedamos completamente en las respuestas evitativas No. y ya no brincamos al siguiente paso de esta conexión de todo lo que pasó, se va a hacer sí o sí un duelo complicado, porque me quedo en la evitación. Uno, la gente debe saber que el duelo no es eterno, no Ujú. es para toda la vida, no. Segundo, el que el dolor sí es necesario, pero el sufrimiento es opcional. Exacto. Y tercero, esta parte tan necesaria de que hay especialistas que nos dedicamos precisamente a acompañar, ayudar e informar a la gente para que el proceso sea menos doloroso. Yo a veces veo al tanatólogo como una muleta en el momento que alguien está herido, se está recuperando, está en Exacto. rehabilitación. Entonces uno los acompaña y ya que se rehabilitó, pues ya lo sueltas al paciente, pero que hay, sobre todo en un duelo crónico, tan fuerte, tan pesado lo que están llevando, que no lo deberían llevar solos, ¿no? Ujú. Sí, y por eso es que hay muchas personas que ante estas pérdidas dicen, no, 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 hay una negación, ¿no? De decir, no, no, no necesito a nadie. Y un poco, incluso yo diría como de soberbia, decir, no, no, no necesito a nadie, yo puedo, claro que voy a salir, y pues muchas veces no podemos porque las circunstancias fueron complejas, como el ejemplo que les ponía al principio de mi paciente, ¿no? Ella decía, bueno, mira, yo al principio, pues
viví la muerte hace algunos años de mi papá, que era muy cercano, y entonces dije, pues seguramente puedo, ¿no? Pero aquí había, como yo decía, muchos elementos que no le permitieron elaborar adecuadamente su duelo. Además de esto que les mencionaba, había otros elementos también de tipo emocional, de cuál era la circunstancia, o sea, el contexto de ellos como pareja en el momento de la muerte, ¿no? Entonces, eso todavía hizo que el duelo fuera complicado. Si no resolvemos este duelo, si dejamos que se alargue, nos vamos a enfermar, va a afectar otras áreas de nuestra vida y por supuesto vamos a estar en alto riesgo nosotros y por supuesto también, insisto, el entorno. Para ampliar más información sobre este tema, siempre Mariale nos tiene información muy importante, libros, artículos, películas. ¿Qué nos traes para hoy, Mariale? No sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las plataformas de podcast y redes sociales como Suicidología. Bueno, pues hay una serie que se llama Afterlife, Más allá de mi mujer. Esta la pueden encontrar en Netflix. Y es un escritor de un diario que intenta asimilar la muerte de su esposa y adopta una personalidad arisca para alejar a cualquier persona que quiera ayudarlo. Y pues justamente pues vamos a ver cómo esto se va a convertir en un duelo crónico. También quisiera recomendarles el libro Cómo enfrentar la muerte, Tanatología, del Instituto Mexicano de Tanatología, que justamente pues nos va a hablar de este tema del duelo para poder llevar un duelo sano. Y en suicidología.com.mx pueden encontrar el artículo Duelo y Depresión del doctor Alejandro Águila, en donde justo nos va a hablar cómo el duelo se puede convertir en una depresión. También se encuentra la película de Melancolía, en donde podemos ver lo que vendría siendo ya una depresión muy, muy fuerte, ¿no? Que es lo que se asemejaría a un duelo ya muy crónico y patológico, ¿no? Y pues bueno, para que vean más recomendaciones, me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Pues ahí están las recomendaciones, que te sigan en tus redes. Y yo agregaría nada más en este artículo que me costó mucho trabajo construirlo, porque yo quería saber, Liz, Mariale, pues la diversidad de autores que hablan sobre los duelos en la tanatología, porque conocemos la de Elizabeth Kubler-Ross, que son las más conocidas, más populares y más divulgadas. Sin embargo, allí pongo yo cerca de 12 autores en donde algunos hablan de 3 momentos del duelo y hay otros que hablan de 7. Elizabeth Ujú. Kubler-Ross hablaba de 5. Entonces, más que el duelo, hay duelos, dependiendo a la persona, las condiciones y las situaciones que viven, para que entonces este duelo se vuelva algo, como hoy decimos, patológico o crónico. ¿Qué recomendaciones les darías tú a las personas que nos ven y nos escuchan en decisiones vitales, Liz? Pues mira, yo lo que diría es realmente poner nuestra atención en estos aspectos, o sea, cuando estoy viviendo un duelo, en estos aspectos difíciles, dolorosos, negativos, por decirlos de alguna forma, pero ponerles la atención, eh, sí, tocando las emociones, como yo decía, pero sin quedarme ahí, ajá, sin quedarme, sino tengo que tocar el dolor y de ahí tengo que continuar. Ajá. O sea, es un momento de desintegración. Yo pongo el ejemplo, es como si eso nos pasa en el duelo, es como si yo traigo un libro aquí en hojas sin encuadernar y de repente me caigo. Ajá. Y entonces por allá quedó la página 5, por acá quedó la 124, por allá quedó, ¿no? Y entonces así quedamos nosotros ante una pérdida, todos revueltos, todos confusos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos a integrar, volvernos a organizar. Ajá. Pero para podernos integrar y volvernos a organizar, por eso tenemos que focalizar y poner nuestra atención en lo que duele, y entonces poderlo transitar, contactar con estas emociones y que estas emociones que de pronto son incómodas, porque las personas cuando viven un duelo te dicen,
a mí ayúdame a brincar de aquí para acá. No quiero tocar, no quiero pasar por este proceso. Y yo siempre les digo, bueno, pues ojalá lo pudiéramos hacer así, pero no se puede. Tenemos que ir por este proceso donde, como bien decías, Elizabeth Kubler-Ross dice, vamos a transitar por la ira, por la depresión, por la negociación, ajá, y vamos a ir por la depresión, ajá, y vamos a ir de una a otra de estas etapas hasta que podamos concluir el duelo con la aceptación de la pérdida, ¿no? Entonces, esa es una parte. Darle sentido a esta experiencia traumática es otra muy, muy importante. Es poderlo trascender de una forma y decir, pues, como yo decía, entender que todo tiene un principio y un fin, y que nosotros, así como todo tiene una fecha de caducidad, nosotros también tenemos una fecha de caducidad, por decirlo de alguna forma, y pues realmente la forma en que podemos trascender estas muertes es tratar de buscar los significados, ¿no? Hasta las pérdidas que son tan dolorosas de un bebito, ¿no? De un hijito pequeñito, hasta esas, hasta esas pérdidas las podemos resignificar, ¿no? Las familias siempre dicen, bueno, hoy entiendo que este hijo fue un enviado para mostrarnos esto y esto, ¿no? Y eso, bueno, ese sentido lo tiene que encontrar cada persona, y el sentido que cada persona le encuentre va a ser diferente el uno del otro, pero esas son las cosas que tendríamos que hacer para enfrentar un duelo y que no se convierte en patológico. Realmente vivirlo. Ni quedarnos ahí en el eterno duelo, pero tampoco hacer duelos express. Sí, no, esos duelos express están de alguna forma camuflajeados de otras condiciones, ¿no? Que a veces se convierte en un duelo negado, evadido, no resuelto, no enfrentado. Pero qué importante que mencionas esta mm, parte en donde hay que aprender del duelo, que inclusive a partir de ello podemos tener una conducta altruista en beneficio, ¿no? ¿Cuánta gente no pierde un familiar y abre una fundación, una asociación, Uh ayuda a -huh. otros, hace grupos, etcétera? Y de esta forma van resolviendo, cerrando, pero ayudando a través de ese aprendizaje que dejó, ¿no? Exacto, sí. Y entonces ahí ya sienten que su pérdida tiene un sentido. Nosotros debemos recordar que cuando nosotros honramos la memoria de esta persona, de este ser querido, que tanto quisimos, que tanto nos afectó su muerte, seguir con nuestra vida. Porque si no es como si yo me muriera en vida, o sea, estoy muerto en vida y casi me fui con él. Y dependiendo también de la parte espiritual que cada quien maneje, pero entender que ese fue su destino y que todos tenemos un destino y que pues hay quien todavía, como dice por ahí, tenemos alguna misión en esta vida. La No, vida no. sigue y Exacto. sigue bien si aprendemos de la experiencia de ese duelo y evitemos que se cronifique para que no haya complicaciones a lo largo de la vida. ¿Dónde te pueden contactar? Me pueden contactar en la página de Facebook, que es Senda, con C, que Centro de Desarrollo y Armonía, ahí en Facebook, o en Facebook Elizabeth López Loyola, o igual Twitter Elizabeth López Loyola. Nos seguiremos viendo en otras emisiones. Recuerden, yo soy Alejandro Águila. Estamos en Ediciones Vitales todos los martes a la 1 de la tarde y tenemos una página que es suicidología.com.mx, donde encontrarán mucha información gratuita para ampliar más sobre este y otros temas. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.